¿Qué tal, gente de internet? Flautisco por acá. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Industria Invisible. El capítulo de hoy se titula Una buena obra no garantiza una audiencia. Bueno, en el episodio anterior hablamos acerca de este mito del artista independiente y cómo detrás de esta libertad creativa en realidad existe una enorme carga de trabajo que muchas veces permanece invisible. Y hoy quiero continuar un poco con esta reflexión, con una idea que probablemente todos quienes trabajamos en el arte hemos escuchado alguna vez y hemos sentido alguna vez, que tiene que ver con esta pregunta. ¿Por qué una obra en la que invertimos meses o años de trabajo puede terminar siendo vista por tan poca gente? Y bueno, es una pregunta bastante incómoda porque cuando eso ocurre, lo que uno tiende a pensar es que la obra en realidad no es suficientemente buena, ¿cierto? Que el contenido de la obra, que la técnica de la obra no es lo suficientemente buena, pero, sin embargo, si el problema no fuera únicamente la obra. Entonces, para esta primera reflexión, quiero basarme en una premisa que tiene que ver con la promesa silenciosa, ¿cierto? Porque al final yo creo que bastantes artistas crecimos escuchando una especie de promesa como implícita en nuestro arte, que tiene que ver que si uno trabajaba duro, perfeccionaba la técnica, ¿cierto? Y hacíamos una obra que fuera honesta, entonces eventualmente íbamos a encontrar una audiencia que quisiera escuchar nuestro trabajo, ¿cierto? Y bueno, es bastante atractivo porque al final permite que nosotros, los artistas, nos enfoquemos en el acto de creación, ¿verdad? Pero en la realidad todos sabemos que es bastante más compleja y en ese sentido funciona de forma diferente. Porque, por ejemplo, todos conocemos proyectos extraordinarios, muy buenos, muy buenas propuestas, que no llegaron a ser vistos. Y por ejemplo, eso es algo que yo he visto en la música, en el teatro, bandas que tienen unas propuestas espectaculares, que tienen arreglos increíbles, músicos técnicamente superiores en muchos aspectos, y que sin embargo no avanzan y no logran llegar y cautivar una audiencia, precisamente por lo que hablamos acerca de él en el capítulo anterior, ¿cierto? Este trabajo invisible que está detrás de lo que significa sostener el talento de una agrupación o de una persona en particular. Entonces, y también, por la contraparte, también conocemos proyectos, ¿cierto? Y propuestas artísticas que son técnicamente o estéticamente, no me gusta esta palabra, pero la vamos a usar, mediocres, ¿cierto? Y que sin embargo, igualmente llegan a millones de personas. Entonces, por ejemplo, aquí hay un chiste implícito, ¿cierto? 23. Nada contra la gente de la música urbana, pero sí creo que es un buen ejemplo, particularmente porque desde el lado de la música docta, por ejemplo, siempre escucho un poco esta discusión, ¿cierto? Acerca de cómo, no, esto es música, esto no es música, ¿cierto? Porque obviamente una persona que estudia profesionalmente en un conservatorio, por ejemplo, y que gasta 5 horas de su día durante años para poder perfeccionar su técnica y poder tener un buen repertorio, etc., podría sentirse como moralmente superior, ¿cierto? Bajo esta premisa de la promesa silenciosa, versus una persona que no tiene noción de lo que es un pentagrama, que no conoce los ritmos, el concepto de ritmo, no habla en el mismo lenguaje, ¿cierto? Sin embargo, baja o compra un beat de internet o un productor y escribe una letra, o le escriben una letra, y luego hace un video en el mainstream, ¿cierto? Entonces la industria finalmente fomenta ese tipo de contenido y esa persona termina por pegarse. Entonces ahí, para mí nace como una pregunta que creo que se la he hecho a personas, pero también considero que es importante que la planteemos, que tiene que ver con poder sospechar en esta diferencia, ¿cierto? Que la calidad por sí sola no explica el alcance de una obra. Ahora quiero trabajar en base a otro eje que me parece primordial, que tiene que ver con la obra y el sistema. Porque una película cuando llega al cine obviamente no llega sola. Todo esto está conectado con lo que ya conversamos en el capítulo anterior, que tiene que ver con la industria invisible, ¿cierto? Entonces,
Cuando un disco se vuelve conocido, cuando una obra de teatro llega a una sala, existe una enorme cantidad de decisiones, ¿cierto? O sea, y esto es gigante. O sea, yo obviamente no soy un experto, pero el nivel de producción que existe para la creación de una serie, para el rodaje de una película, son libros y libros de metodología que se utiliza para poder, en este caso, asegurar un mínimo de calidad, un mínimo de propuesta estética, técnica. Entonces hay libros que tienen que ver con la continuidad, tienen libros que tienen que ver con el guión, y por libros me refiero a propuestas, vale decir, como manuales gigantes de cómo vamos a llevar a cabo este proceso. Y entonces, de nuevo, todas esas cosas, cuando hablamos del éxito artístico, solemos fijarnos solamente en cómo termina, ¿cierto? Lo que se ve hacia afuera es el resultado de todo este proceso, pero no se le pone valor, no se visibiliza este trabajo anterior, que es un trabajo que, si bien es cierto, contribuye al producto artístico, en realidad es de carácter logístico, porque tiene que ver con la organización y con la gestión de los recursos, ya sean monetarios como humanos, ¿cierto? Ambos. Y entonces al final olvidamos que el sistema que permitió que la obra fuera visible se vea. Y este podcast se trata bastante de eso, porque cuando nosotros carecemos de una estructura en la sociedad, ¿cierto?, para poder fomentar este tipo de acciones, entonces estamos al debe. Porque, como les mencionaba antes en el ejemplo de una persona de música urbana, ¿cierto?, que logra, ¿cierto?, como pegarse, como se dice, y alcanzar a millones de auditores. Esa persona, por sí sola, no llegó hasta ahí por sí sola. Esa persona llegó hasta ahí porque su propuesta, o la propuesta que se construyó, fue congruente con un medio de masificación. Entonces, eso no tiene que ver directamente con la calidad de la obra. Eso tiene más bien que ver con cómo nosotros podemos hacer dialogar lo que buscamos hacer en nuestro arte y cómo eso se inserta en el sistema. Y esa es una pregunta complicada, porque al final, ¿qué es lo que realmente es digamos, como el asset más importante? Y hoy en día, esta es una premisa que yo creo que todos podemos estar de acuerdo, que el recurso más preciado y más escaso es la atención de las personas. Porque vivimos en un momento histórico en donde nunca se había producido tanta cultura, tanto contenido, ¿cierto? Entonces, cada minuto, cada segundo aparecen canciones nuevas, videos, libros, obras, ¿cierto? Festivales, contenido. Entonces, la pregunta ya no tiene que ver con cómo publico mi obra, porque los canales de distribución, por ejemplo, como YouTube o plataformas de streaming, ¿cierto?, están abiertas. Casi todas son totalmente gratuitas para subir tu contenido. La pregunta, yo creo que ahora tiene que ver cómo consigo que alguien le dedique tiempo a lo que yo estoy proponiendo, cómo mi propuesta toma valor en ese sentido. Entonces, competir por la atención no significa hacer un contenido vacío, ¿cierto?, como podría pensarse respecto del ejemplo que hemos estado mirando, sino que significa poder comprender que las personas tienen un tiempo limitado y por lo tanto van a invertir ese tiempo limitado que tienen para divertirse en algo que les haga sentido. Y ahí es donde está una de las circunstancias más fundamentales que me interesaría conversar con ustedes, que es la diferencia entre la audiencia y los seguidores. Porque uno podría pensar que audiencia y seguidores son lo mismo, pero en realidad no son lo mismo, porque una audiencia escucha, una audiencia vuelve, recomienda, participa, es parte de una comunidad. Un seguidor es un número, entonces puede ver tu contenido y no volver nunca más, ¿cierto? Entonces, construir una carrera artística solo basado en aumentar métricas y contenidos es complejo, porque al final lo que hay que construir es una relación con tu audiencia, y las relaciones toman tiempo y son complicadas. Entonces, sobre todo cuando uno es artista y trabaja desde la creación, ¿cierto? Porque finalmente uno busca poner en valor la propuesta
propia, ¿verdad? Como tu idea fundamental de lo que estás haciendo. Y ojo, que no necesariamente tiene que ver con composiciones, porque por ejemplo, en el caso de los músicos doctos, que estudian muchos años para convertirse en instrumentistas, tocan conciertos que fueron escritos en el 1800. Tocan como piezas que eran barrocas o medievales directamente, o también a su misma vez pueden ser piezas contemporáneas, y efectivamente puede ser esta circunstancia de crear una música nueva en el 2026. Pero en ese sentido también el intérprete tiene un valor que es fundamental, porque al final lo que uno hace cuando realiza esta interpretación es darle cuerpo a una idea que ha permanecido en el tiempo. Y yo creo que eso es importante destacar y digamos, poner un poco en la palestra para que conversemos, porque muchas veces se piensa que lo que se necesita es tocar perfecto, que lo que se necesita es tocar ultra pulcro, ¿cierto? Que lo que se necesita es ser un actor de método, ¿cierto? Es como... que lo mencionaba en los puntos anteriores, como que en realidad la idea del artista como una persona muy disciplinada y con una capacidad técnica superior y destacada del resto, es entonces lo que va a permitir que esta persona triunfe. Sin embargo, eso, como ya hemos desglosado en estos minutos, no necesariamente es así. Entonces, como lo vimos en el capítulo anterior, cuando hablamos del círculo de valor de las industrias creativas, y hicimos esta diferencia entre lo que es una cadena de producción lineal y un ecosistema de generación de valor, que es lo que sucede en las industrias creativas, hay una diferencia fundamental. Y para esto quiero decir esta frase: difundir no es venderse. Porque existe cierto prejuicio dentro del mundo artístico, porque a veces pareciera que promocionar lo que uno hace, una obra, fuera algo negativo. Como que acercarse al mainstream es algo que le quita valor a nuestro producto artístico. Pero en realidad, como lo vimos en el capítulo anterior, la difusión y la creación son parte del mismo proceso, solamente que en etapas distintas. Entonces en realidad no compiten entre sí. No es que tenga que la creación enfocarse en la difusión, ni la difusión en la creación, que es esta lógica en la que todos pensamos que si el artista que se pegó en internet y fue viral, llegó y alcanzó y fue masivo, entonces ocupó esta técnica, eso quiere decir que esa difusión va a condicionar lo que yo voy a hacer, porque le voy a copiar con el objetivo, o no le voy a copiar directamente, pero me voy a inspirar, como nos gusta decir a los artistas, para hacer algo que logre un resultado similar, ¿cierto? Y eso es complejo, porque al final está planteando una doble lógica que vale la pena revisar. ¿Estoy dispuesto yo a cambiar mi creación, a cambiar mi interpretación, solo con el objetivo de alcanzar una mayor difusión? Entendiendo que esa mayor difusión podría subirme métricas, pero podría no llenarme un estadio o un teatro o un concierto. Es una pregunta que creo que es importante. Entonces, la difusión no compite con la creación, en realidad la complementa, porque una obra que nadie descubre difícilmente va a transformar a otra persona, ¿cierto? Hay varias cosas en internet que aparecen como no te olvides de escribir tus canciones, súbelas, alguien las necesita. Es totalmente cierto. En el ámbito del teatro también. O sea, hay muchas obras de teatro que hacen que la sociedad reflexione, que podamos mirar, digamos, en dónde estamos parados y podamos reflexionar acerca de eso desde una mirada más rupturista, o puede también ser a través del humor, distintas cosas. Pero si la obra que tú estás presentando, sea tuya de creación o sea tuya de interpretación, no logra llegar a un público, entonces es difícil que genere realmente un impacto. Y ahí es donde la difusión se vuelve demasiado importante. Una obra existe plenamente cuando logra encontrarse con una comunidad. Entonces, la pregunta que cae de cajón, como se dice, es: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Y la pregunta que obviamente sigue después de esa es: ¿cómo hago que mi obra se vuelva viral? Que es como lo que todos preguntamos. Entonces tratamos de hacer trends y en verdad alimentamos los algoritmos.
Y los algoritmos, claro, son herramientas de difusión, son herramientas tecnológicas que forman parte de una infraestructura digital que en este caso compite por la atención de nosotros a través de los dispositivos. Y quiero que tengamos claro eso, porque hoy en día la manera de relacionarnos en el mundo es bastante como interactiva, ¿cierto? Existe una esfera física, una esfera contextual humana, en donde efectivamente nos reunimos. Después de la pandemia, por ejemplo, fue todo un tema, ¿cierto? Sobre todo personas que terminaron sus carreras universitarias o el colegio durante la pandemia. Entonces hubo 2 años, que restaron la posibilidad de estas personas de la sociedad de poder explorar el mundo físico. Y por lo tanto, lo virtual se vio muy potenciado. Entonces todos los formatos, todos los sistemas, ¿cierto?, de comunicación se transformaron y se migraron al mundo digital, y por lo tanto hoy en día esta realidad está absolutamente entremezclada. Uno sin un teléfono inteligente, sin un smartphone, básicamente no existe, porque con el teléfono puedes pagar la micro en el caso de Chile, puedes subir historias, buscar información, realizar transacciones bancarias, hacer trámites, todo, pues crear contenido. Todas esas cosas pueden realizarse a través de estos medios digitales. Entonces, la pregunta en realidad no sé, creo yo, si es cómo mi obra se va a hacer viral. Yo creo que la pregunta en realidad es cómo construyo una comunidad que quiera acompañar mi trabajo durante años. Porque creo que esa es una diferencia que cambia completamente la manera de entender la carrera artística. Al final, con esta pregunta, dejamos de perseguir números y empezamos a construir vínculos. En Industria Invisible intento mirar aquellas partes de este trabajo creativo que normalmente permanecen fuera del escenario. Y una de ellas es entender que crear una gran obra no garantiza que alguien la descubra. Entre la creación y la audiencia existe todo un ecosistema de gestión, comunicaciones, redes y confianza que muchas veces pasamos por alto. Quizás el desafío que enfrentamos hoy en día no es solamente crear más. Quizá el verdadero desafío sea poder construir las condiciones para que nuestras obras puedan encontrarse con las personas adecuadas. Gracias por escuchar este segundo capítulo de Industria Invisible. Yo soy Flautisco y nos vemos en una próxima ocasión.